Muchas gracias, Marcia, por haber aceptado estar acá con nosotros en este podcast. Es un gusto tenerte como invitada y me gustaría empezar por preguntarte, sobre todo para quienes no están familiarizados con estos conceptos, ¿qué significan adaptación y resiliencia y por qué es tan importante hablar de ellos hoy en día? Súper, muy bien, un gusto estar aquí, Sara, y gracias por la invitación. Bueno, muy fácil, en realidad siempre pensamos en adaptación y resiliencia, los alineamos mucho, a veces se entiende adaptación como el tipo de respuesta a los impactos, a los riesgos generados por cambio climático y la resiliencia como una oportunidad de poder responder, transformarse y digamos, evolucionar con un contexto de cambio climático que cada vez sigue aumentando, ¿no? Entonces, yo diría, cuando uno piensa en adaptación y más práctico y tangiblemente lo considera, pensamos en los tipos de acciones. Por ejemplo, tenemos respuestas en cómo mejor usamos soluciones basadas en naturaleza que nos ayudan a responder a impactos o a riesgos que son bastante claros, por ejemplo, en las zonas costeras, ¿no? Y decimos, bueno, si restauramos manglares, tiene oportunidades de reducir el riesgo de inundación y además hay contribuciones adicionales en mejora de la calidad de vida, tenemos mejor actividades económicas como turismo o acceso a diversidad de especies de las zonas costeras para alimentación. Entonces, adaptación puede uno entenderlo como esas diferentes acciones que uno puede tener para responder a la acción climática. Pero también muchas veces se ha mencionado adaptación como eh, digamos, una interpretación de que ya perdimos con mitigación. Y en realidad es muy clave poder siempre traer adaptación y mitigación. No porque tenemos un impacto ya muy grande en todo el proceso de efecto invernadero, debemos dejar de traer la acción y el esfuerzo para decarbonizar. Pero es importante ver cómo muchas soluciones también son muy claves en contribuir a una agenda de decarbonización y contribuir a beneficios claves en la adaptación. Entonces es una mirada de más como completa, ¿no? Decir, bueno, tenemos que tomar acción climática y muy clara algunas contribuyen a procesos de mitigación, por ejemplo, la restauración de manglares, captura de carbono, y otras pueden ser específicas para ayudar a las sociedades, a las economías o a los sistemas naturales a poder como transformarse y ganar resiliencia, reducir vulnerabilidades ante el cambio climático. Bueno, gracias por esos ejemplos que has compartido de qué puede ser la adaptación. Pero nuestros sistemas humanos y naturales no están preparados para los impactos del cambio climático. Has referido a algunas cosas, acciones que podemos hacer de adaptación, pero ¿cómo podemos o cómo debemos fortalecer esos sistemas? Correcto. O sea, adaptación es ese proceso de ajuste de los sistemas naturales y humanos frente a los efectos reales o esperados de cambio climático. Esto es lo que la IPCC lo menciona. Y la resiliencia climática es esa capacidad de anticiparse, prepararse, responder y transformarse a esos riesgos climáticos. Entonces, no todo lo interesante y también lo complejo de adaptación es que no depende de una variable ni de un tipo de solución, a comparación con mitigación, que por supuesto principalmente se refiere a la descarbonización, que también es compleja. Adaptación requiere atención a múltiples variables y múltiples tipos de soluciones. Soluciones basadas en la naturaleza, soluciones de tecnología, soluciones de incorporar conocimiento tradicional, la mirada desde una perspectiva también de justicia climática, de acceso a la información y a la co-creación, por lo tanto el valor de la acción local en relevancia para que sea relevante, adaptación, que sea localmente relevante, una mirada de género también es importante, o
procesos de mejora en la toma de decisión, donde adaptación está a nivel de la planificación, a nivel de la incorporación en la estrategia de financiamiento o en toda la cadena de suministro para el sector privado o cadena de valor. Entonces, también es importante esa parte de poder entender que hay muchas fórmulas de poder avanzar adaptación y no es solo una solución o un contexto, sino también cuáles son esas condiciones que pueden ayudar a que esas soluciones no sean aisladas, sino puedan escalarse. Entonces, esa complejidad horizontal, multinivel y de multiactor es clave en la adaptación. Esa riqueza que conecta lo humano, lo social y lo económico. O sea, que tiene a ver con el proceso de adaptación, tiene a ver con las necesidades locales, pues también el nivel de el riesgo y también el nivel de vulnerabilidad de esas poblaciones locales, ¿no? Correcto. Yo creo que ahí hay como hay una claridad en digamos, la razón, la relevancia, ¿no? Hay una relevancia enfocada en la resiliencia en personas. Es muy clave reconocer que la resiliencia en personas ah, dentro de lo que significan diferentes áreas, ¿no? De respuesta a sus vulnerabilidades, respuesta a sus capacidades, respuesta a la co-creación de soluciones y de ejecución y de acceso a finanzas, porque principalmente hay muchísimas personas que viven ya hoy en día en vulnerabilidad. Tenemos más de entre 3.3 y 3.9 según IPCC billones de personas, casi la mitad de la población que ya vive en condiciones de vulnerabilidad. Entonces es clave entender que hay una razón de priorización que principalmente pone a las personas en el centro de la acción climática y no es solamente la tecnología o no es solamente señales de mercado. Es muy clave también entender cómo responder a esa extrema vulnerabilidad que está creciendo. Entonces, clave también poder tener soluciones y respuestas que priorizan a los más vulnerables, porque están sin capacidades y sin recursos donde el impacto del clima exacerba esas condiciones. Y por otro lado, tenemos una relevancia o una justificación o una oportunidad que es económica. Mientras no respondamos al cambio climático, tenemos más daños y más pérdidas. Mientras no respondemos al cambio climático, tenemos economías, sector privado, sector financiero, ciudades que no van a poder adaptarse y transformarse para poder, eh, digamos, tener una calidad de vida adecuada y una calidad de, digamos, productividad, si no va a tener muchas disrupciones y muchos problemas mientras sigamos teniendo mayor efectos de cambio climático. Entonces, esas dos oportunidades de poder mirarlo desde la perspectiva de cómo ponemos a las personas en el centro de la acción climática y qué significa reducir las inequalidades que existen, pero también las oportunidades que genera en poder ponernos en el futuro hoy, ¿no? Es como planear, ejecutar y accionar hoy porque necesitamos un futuro resiliente. Claro, ¿y cómo podemos, pues ya has hablado de los diferentes impactos, que es como si no actuamos, si no nos adaptamos, que puede, o sea, son oportunidades, pero también qué impactos tendría si económicos y sociales si no actuamos ahora. Pero ¿cómo podemos generar conciencia sobre la necesidad urgente de adaptar nuestros sistemas para movilizar más gente, pues más actores en ese proceso? Sí, creo que ese es un punto muy clave porque si uno mira las noticias y si Ujú, uno sigue los diálogos, los ujú, temas de mitigación, de eso, perdón, de adaptación mm, salen principalmente cuando hay desastres, ¿no? ujú, sí, Hay desastres y lamentablemente se pierden vidas, se ujú, destruyen ciudades, se destruye, ujú, digamos, infraestructura,
ujú, se bloquean canales de suministros ujú, y se considera, es como que una foto en un ujú, momento muy crítico, pero ujú, no miramos adaptación y no tenemos una dinámica de conversación pública con, ujú, basada en las soluciones. Y existen tantas soluciones probadas. No ujú, estamos en un momento en que necesitamos soluciones. Las soluciones existen y muchas soluciones vienen haciéndose por cientos de años. ujú, No sí, son soluciones que han requerido ser inventadas recientemente, ujú, pero sí adecuadas y sobre todo atacando cuáles son los gaps, por ejemplo, gaps en ujú, información, acceso a información o capacidades, pero las soluciones se pueden muy bien adecuar al contexto local. Eso es muy importante porque no significa, por ejemplo, que restaurar manglares en Belice ujú, sea igual ujú, que restaurar manglares en Filipinas. ujú, Necesitas otras especies, necesitas claro, una relación con las comunidades que ujú, reconozcan cuál es el valor adicional, necesitas un proceso de co-creación ujú, eh, y hay otras variables que son importantes en que esa solución sea relevante a nivel local. Entonces, pero el tema es, no conversamos y no elevamos suficientemente cuáles son esas soluciones y de qué manera ujú, está logrando impacto a nivel local. Entonces yo diría que poder ayudar a generar más conciencia y más ujú, respuesta y más acción y compromiso requiere también de conversar mejor cuáles son esas ujú, soluciones que existen, cuáles son los ujú, beneficios que se están generando a nivel económico, a nivel de naturaleza, a nivel de personas, de la sociedad, de las ujú, comunidades ujú, eh, y, y rescatar qué son las diferentes maneras de poder comunicar esto. Pueden haber ujú, maneras de comunicar esto desde una manera económica, ¿no? ujú, Retorno de inversión, ujú, sí, o una manera de comunicarlo como una solución ancestral que hasta el día ujú, de hoy es muy clave y que se tiene que darle valor porque ujú, comunidades se adueñan de ujú, soluciones que sobre todo responden a soluciones que están muy relacionadas a su, digamos, ujú, cosmovisión. sí, Esas, claro, esa, ese espectro grande que existe en ujú, poder comunicar cómo las soluciones son relevantes, todavía no ha estado muy, em, digamos, nutrido o elevado al nivel que necesita. Entonces, mantenemos el tema de adaptación como algo complejo, ujú, muy grande, multidimensional, que está diluido y nadie sabe por dónde cogerlo. En ujú, realidad, hay ya muchísima claridad en las soluciones. Hay muchísima acción y ujú, actores claves como ciudades y regiones vienen avanzando esta agenda muchísimos años. Igual ujú, actores en la coyuntura de naturaleza y clima. La adaptación ujú, es esencial para las comunidades que se relacionan muy cerca con contextos de ecosistemas. Entonces, en realidad, podría ser una oportunidad grande pasar de, digamos, un diálogo muy macro y muy ujú, enfocado en los desastres. Bueno, es importante resaltar claro, los impactos de desastres, pero ujú, más a un diálogo de la relevancia del día a día y los ujú, beneficios a nivel de las personas o de las ujú, industrias o de las ciudades, donde ujú, se reconoce más ese enfoque en solución y beneficio, ¿no? ujú. Eso es muy importante lo que has mencionado porque ayuda también a como conectar emocionalmente con las personas. Pues ahí son cosas que son muy reales, muy locales, que les dicen algo y no como realidades muy Sí, lejanas, ¿no? exacto, muy gaseosas o muy teóricas. Eh, Creo que hemos sufrido mucho de que se ha mantenido como algo que es difícil de ponerlo tangible, pero ya estamos fuera de eso. Estamos en una etapa, por lo menos los últimos 3 años, ha sido un cambio enorme, donde hay mucho más claridad en que hay una agenda de acción, hay una agenda de soluciones, que hay resultados claves a nivel local. Quizás quizás es cómo podemos armonizar esas narrativas, esos ejemplos, donde pueda responder a los diferentes actores claves, ¿no? A las ciudades, a las comunidades, a los actores en la primera línea de impacto, como en caso que haya una emergencia climática, a los actores que toman decisión en economías, en el sector de negocios o industrias, o también el sector financiero.
es como también acomodar esas narrativas y resaltar cuáles son los gaps, las barreras que tenemos para acelerar la implementación. Yo creo que ese es un punto muy clave, sobre todo mirando lo que menciona este año ya la presidencia de COP30, indicando muy bien cuáles son las barreras de poder ampliar y catalizar mayor acción climática, ya poniendo una mirada de lo que ya menciona, por ejemplo, el proceso de Global Stocktake, donde se indica muy bien todavía, ¿no?, las metas, los objetivos que requiere ir el mundo. Entonces, es oportunidad de poder acelerar la acción y entender cuáles son las barreras. Son barreras a nivel de cambios en las políticas que puedan fomentar inversión privada, barreras en acceso de financiamiento de las comunidades más vulnerables o barreras a nivel de integrar mejor adaptación y mitigación en algunas soluciones donde se puede elevar los cobeneficios. Hay muchísimas barreras que quizás un diálogo que mejor demuestre acción y barreras puede ayudar a inspirar como más relación directa a diferentes actores, ¿no? Sí, eso está, es clave lo que has mencionado de la comunicación basada en el diálogo. Incluso me estaba acordando cuando hice mi maestría en relaciones internacionales, mi tesis fue sobre la actuación en situación de desastres, o sea que tuve que estudiar toda esa parte de mitigación, adaptación, todo. Y pues he identificado que uno de los principales desafíos era la comunicación con las comunidades locales, o sea, la agenda global que viene de los países del norte, sobre todo, y llegar y tener como esa comunicación, no querer imponer algo, pero tener una comunicación abierta y ese proceso de co-creación que has hablado, que es tan importante y que hace toda la diferencia. Sí, quizás ahí hay un punto muy importante que es cómo pueden haber, digamos, diferentes tipos de narrativas que se complementan y que se amplifican, ¿no? Una narrativa basada en lo local, en situaciones reales, locales, es muy importante porque es difícil que se entienda el impacto de esos esfuerzos o de esas soluciones si es que la realidad es distinta. Entonces también eso es clave, cómo se puede poner más específico esa oportunidad de comunicar desde el local, muchas veces también en lenguas originarias, clave para poder representar y elevar el esfuerzo que están haciendo muchos otros actores que no necesariamente manejan un lenguaje como el español o el inglés o dependiendo qué otro idioma se priorice. Muchas veces no existe ese vínculo ni como información que sea accesible, ni como canal de elevar soluciones y respuestas que muchos de los actores locales solo manejan en su idioma. Entonces también hay unas barreras muy grandes en poder llegar más allá. Y lo otro es, hay una mentalidad en que adaptación es como un gasto más, como una tarea adicional, un peso, cuando en realidad hay muchas ya ejemplos y realidades que demuestran que adaptación es una inversión. Es esa lógica de entender cómo mis costos van a ser reducidos y los beneficios van a ser amplificados, todavía falta integrar, ¿no? El otro es que hay muchas oportunidades también de usar arte y cultura para movilizar y cómo poder eh, ayudar a mejor como canalizar, ya sea vía poesía, vía teatro, vía esfuerzos de comunicación de los jóvenes, donde los efectos del clima, las respuestas y las necesidades o las urgencias, y de repente la mirada desde el centro de la persona, ayudan a llegar a otros, ¿no? Hay música, hay poesía, hay arte, teatro, hay liderazgo en una agenda también de elevar el clima dentro de, digamos, fórmulas de comunicación, movilización a través de arte y cultura. Me parece en eso hay muchísimos avances en adaptación y muchos de esos son muy
impactantes porque tocan una vena interna que a veces uno en la teoría y en la práctica no la tiene, pero nos conecta como humanos, como seres humanos que vivimos en un universo gigante y nos conecta en el alma. Es también muy, muy clave en cómo comunicar y llegar. Sí, esa parte movilizar a través del arte. Cuando viví en Colombia, me acuerdo, pues no estaba conectado con el proceso de cambio climático, pero conectado con el proceso de la guerra civil, con toda la violencia y cómo la gente usa el arte para comunicar lo que toda la violencia que han vivido, todo, y eso es muy duro, pero es un proceso también bonito porque es como, mm, no sé, es como algo de empoderamiento, de empoderarse, ¿no? Y pues te estaba escuchando, estaba pensando que el proceso de adaptación viene desde el individuo hasta la comunidad, ¿no? Que tiene que ser desde la parte personal hasta el sistema, que no podemos solo pensar en los sistemas porque los sistemas son hechos para individuos. Eh, Y ahí juega un rol muy clave todos los procesos de educación. Y hay también muchos esfuerzos en poder integrar mejor eh, una agenda de acción que sea como de, tú dices, de empoderamiento, de poder dar la información y la oportunidad de ejecución desde los más pequeños. Esa conciencia, ese respeto a que todas las acciones las puede tomar cada uno y no necesita otro tomarlas, es también muy fuerte, muy clave. Entonces, educación juega un rol y yo lo he visto en mis hijos. Yo no tuve en mi niñez y en mi juventud una conciencia de cambio climático. Y mis hijos, sin que ese sea el único tema que hablamos en la casa, igual lo absorben, lo analizan y lo comparten a nivel de sus procesos del nido o el colegio. Y es muy, yo diría, muy clave reconocer qué fuerte es empezar a formar generaciones que sean conscientes y que saben que pueden tomar acción a nivel individual también. Eso es, yo diría, uno de los principales cambios que he visto en este esfuerzo, digamos, de ser mamá y aceptar cambios generacionales. Mis hijos están con otra mentalidad, una mentalidad que son mucho más conscientes de sus impactos individuales. Entonces, creo que también ahí hay un esfuerzo grande que debemos mejor manejar o potenciar, cómo trabajar con educación para poder tener ya generaciones que estén como completamente abiertas, dispuestas y sintiéndose empoderados, que pueden tomar acción a todo nivel. Sí, eso es muy importante la educación y por eso también hemos creado este podcast para promover la educación sobre el tema. Tenía acá otra pregunta que es, ya has hablado sobre eso, que es pues que el cambio climático no es sus impactos no son neutros, que hay pues sectores, sobre todo poblaciones que están más expuestos a esos impactos, esas poblaciones más vulnerables, incluso género, a de pronto poblaciones indígenas y que no sé si quieres hablar un poquito más sobre eso. Sí, yo creo que es importante adaptación o el cambio climático, nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos por igual. Eso es muy importante reconocer, ¿no? Hay poblaciones vulnerables que están en la primera línea del impacto, que son poblaciones como, digamos, de comunidades que están muy expuestas a inundaciones o desastres climáticos que han sido exacerbados, o mujeres, niños, pueblos indígenas y también trabajadores informales, que en Latinoamérica o en otras partes del mundo tenemos una gran proporción de personas trabajando en contextos informales y son los más vulnerables exactamente por eso, porque no hay un sistema de soporte social o de prevención que permita darles un buffer, un amortiguamiento en caso haya
pues constantes problemas. Por ejemplo, una ola de calor muy fuerte puede matar a personas que requieren subsistencia económica vendiendo cosas en la calle, y, ¿no? Sobre todo muchas mujeres. Y cómo encontrar soluciones que puedan permitir ingreso del día cuando hay una hora de calor. Entonces hay muchas soluciones que están buscando atender además esa respuesta de subsistencia, pero a la vez preparando cómo pueden haber cambios a nivel del sistema, no cambio sistémico, para evitar que esas poblaciones que son más vulnerables haya cada vez más. Entonces es importante esto, ¿no? Cambio climático nos afecta a todos, algunos más. Esa desigualdad nos trae una mirada de justicia que es importante. Entonces, no todos van a poder responder de la misma manera. Si yo tengo una capacidad de quedarme en mi casa cómoda cuando hay una ola de 42 grados, 45 grados, que es rarísimo en Europa, pero cada vez más, me puedo proteger, no me expongo y puedo comprarme un aire acondicionado o lo que sea. Pero hay otras personas en otros contextos donde no tienen oportunidad de tener una respuesta. Entonces, o se exacerban problemas de salud o muchas veces colapsan y simplemente no pueden sobrevivir. Igual otras poblaciones que dependen de contextos que están teniendo mucha variabilidad como agricultura, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos muchos problemas, impactos generados y amplificados por el cambio climático, sequías, inundaciones, que afectan a los agricultores, digamos, más vulnerables. Y lo mismo sucede en otras partes del mundo, en África, Sub-Sahara y en otras regiones. Hay una dependencia, pero el impacto es muy fuerte y está cada vez teniendo más, digamos, pérdidas, ¿no? Pérdidas de cosechas. Pero también ciudades. Hay ciudades que están muy al borde de ser viables o que tienen impactos que destruyen la infraestructura y capacidad de volver a recuperarse, como lo hemos visto en los últimos años. También, no solamente por eventos extremos, sino por, em, digamos, como procesos que aceleran otros problemas que son económicos o sociales, ¿no? Ahí hay como un efecto como amplificado que también sufren muchas ciudades, aunque no sufran un efecto extremo ese año, cada vez hay una capacidad menos de poder ser resiliente si es que no usan algunas soluciones urgentes de adaptación. Y en general nuestros sistemas de naturaleza que nos protegen, nos dan un amortiguamiento, pero tienen un nivel. Si es que el cambio climático incrementa las temperaturas o cambia procesos de salinización, obviamente los sistemas naturales no son, van a poder también colapsar. Y si colapsan, los servicios generados por esos ecosistemas no pueden ser apreciados o absorbidos por comunidades o sector privado, dependiendo de, o sector turismo, dependiendo cuáles son esas soluciones. Pero yo diría poner a las personas en el centro y principalmente es clave reconocer en esa diferencia Ujú. de vulnerabilidad. Sí, estaba pensando acá en Portugal el impacto que tienen las personas ancianas, sobre todo esas olas de calor. Cómo tenemos muchos ancianos y pues muchos viven solos, por eso también pues hoy en día demasiado estrés, las familias ya no es lo mismo, todo demasiado individualizado, entonces esos ancianos muchas veces son olvidados por la sociedad, con esas olas de calor acaban muriendo. Sí, sí. Terrible, sí, sí, sí. En estos últimos años en Europa hay unas noticias muy tristes de realmente Ujú, colapsan, eh, pierden conciencia y al final se detiene función cardíaca, sí, es muy grave, sí, sí.
Sí, ese es un problema, pero es demasiado importante el trabajo que estás haciendo tú y tu equipo para responder a pues, estos problemas y a implementar medidas de adaptación. ¿Quieres hablarnos un poquito de esos proyectos? Sí, yo trabajo como directora de adaptación y resiliencia de un equipo que responde y apoya a se llaman, es que en inglés es High Level Champions y en español debería ser campeones de alto nivel de cambio climático. Perdón, no lo usamos nunca en español, debería. Am, y estos campeones de alto nivel de acción climática son designados por la presidencia de la Conferencia de las Partes cada año dentro del contexto del marco de la Convención de Acción Climática de las Naciones Unidas. Entonces, estas dos personas, es una de la presidencia actual y una de la presidencia que va a entrar, por lo tanto, COP29 y COP30 son los campeones de acción climática y nosotros trabajamos como un equipo muy eh, eh, pequeño, pero ubicados en todas partes del mundo, de poder ayudar en la transición de una agenda de acción de un año a otro. Y este año es clave, ya que Presidencia de Brasil ha mencionado muy activamente que hay una agenda de acción conjunta entre la presidencia y los campeones de acción climática, lo cual es clave porque justamente el rol que jugamos es un rol de catalizar, movilizar la acción de actores no estatales, que son, por ejemplo, em, ciudades, regiones, son comunidades, son sectores del sector privado, negocios, industria, también el sector financiero. Y ellos ya están tomando acción climática, pero necesitan muchas veces la coordinación o que se eleven esas soluciones, esos casos de éxito o que puedan atender barreras de escalamiento. Y los campeones lo que hacen es traen a esos actores en conjunto o ayudan en el diálogo con gobiernos para sobre todo poder tener impacto en políticas o en decisiones que promuevan acciones conjuntas. Entonces es un esfuerzo de poder entender el ecosistema y poder ayudar a la articulación, evitar duplicación o dilución, pero también elevar cuál es el impacto, por qué es una oportunidad, cómo los actores pueden tomar más acción y de qué manera se demuestran estas acciones. A nivel de adaptación y resiliencia tenemos una campaña que es la campaña Race to Resilience y una agenda de implementación que es el Sharm el Sheikh Adaptation Agenda. Y ambas buscan justamente atender la oportunidad de escalar acción en adaptación. Por ejemplo, la campaña pone a las personas en el centro. Es decir, una meta de lograr 4 billones de personas para el 2030 que hayan incrementado resiliencia. La campaña ya cumplió 4 años y está demostrando progreso a nivel de planes, de implementación y de acción conjunta en métricas, en poner muy claro cuál es la oportunidad y cómo se puede medir ese progreso, pero también en entender qué significa resiliencia a nivel de las personas y cómo poder acelerar acciones que ayudan al escalamiento. Y en la agenda de acción de Sharm el Sheikh lo que busca es reconocer que hay al menos 45 soluciones ya reconocidas y donde hay, digamos, metas para poder acelerar la acción, que es como no esperar a tener ese escenario claro de cuál va a ser el futuro, sino tomar acción hoy, no arrepentimiento y de no, digamos, duda. Toda acción de adaptación hoy va a ser beneficiosa. No necesariamente se tiene que tener una claridad exacta cuál va a ser el futuro en 10 años, pero si la tomamos hoy, nos permite bajar esa ventana que puede ser desastrosa y más bien tener un futuro más resiliente. Entonces, esa es la agenda del SHARM, donde al traer la Junta
pues entendemos cómo los actores juegan un rol en la ejecución de soluciones y el escalamiento, pero también en cómo poder muchas de esas soluciones demostrar el impacto en personas y la resiliencia incrementada en personas. Entonces, en esas son como claves, piezas en todo un universo que se busca alinear, articular y apoyar para avanzar adaptación desde lo local, pero con impacto global. Muy bien, y muchas gracias por a ti, a tu equipo y a todos los, ¿cómo se dice? Campeones de la acción climática por el trabajo que están haciendo, que es muy importante y muy urgente también. Y ha sido una conversación muy interesante, muy que aclarar estos conceptos y espero que nuestros oyentes la disfruten como yo. Y para finalizar, ¿tienes algún mensaje que te gustaría compartir con ellos? Sí, creo que yo diría todo lo que hemos avanzado es hecho por los actores, por los partners, por las coaliciones, por las iniciativas. Nosotros no ejecutamos, pero entendemos el ecosistema y los actores que están ejecutando. Entonces, en realidad, es para mí una apreciación a todos esos actores que están tomando acción, que ven la oportunidad y que se la juegan. Y ahí es clave reconocer algo que tienen en común todos esos actores que están contribuyendo a una acción climática, es adaptarnos, no es rendirnos, es reinventarnos, es regenerarnos, es una mirada de oportunidad, es transformar el presente para garantizar un futuro habitable, resiliente, con una economía, personas y ecosistemas resilientes para todos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos y lo que queremos siempre elevar y apoyar, es poder darle esa, digamos, ese reconocimiento a esas iniciativas, coaliciones y acciones que están avanzando muchos actores a nivel global, donde se tiene muy claro el impacto, el beneficio a nivel local. Ojalá se logre concretar todo eso y gracias a todos los actores que están trabajando para la acción climática. Y muchas gracias a ti, Marcia, por haber estado con nosotros y nosotras en este podcast. Ha sido un gusto y espero poder tenerte más adelante para compartir más ideas y más proyectos que estés Por con supuesto. nosotros. Con Muchas mucho gracias. gusto, Sara. Gracias por la invitación y hasta pronto.